Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Auténtica, episodio 23, Despertando mis privilegios, ¿no? Y este pequeño episodio de podcast, porque en realidad mis episodios son como pequeñas reflexiones de 10 minutos, ¿no? Como para sembrar ahí la semillita de la curiosidad para seguir indagando y desarrollando estos grandes temas humanos, que son grandes temas humanos los que toco en este podcast. Y despertando a mis privilegios se desprende de todo un año, de 2 años prácticamente de entrenamiento en diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad, DEIA, en sus siglas en inglés. Y yo platicaba con mis alumnos de la universidad, como cuando empecé a meterme a todo este mundo de la diversidad, de la inclusión, de la accesibilidad, de la equidad, fue para mí al principio como muy desconcertante, o shocking, como dicen en inglés, como desconcertante, el ver, ¿no? Que de alguna forma yo llegué a este mundo ya con la mesa puesta, ¿no? Y este es un tema difícil de tratar. Lo he abordado en diferentes clases a nivel universitario, lo he abordado en diferentes escenarios y en todos lados siempre sale la resistencia. Y es normal, a todos nos pasa y a mí me pasa también, ¿no? Es como que creemos muchos de nosotros que si bien sí hemos como que trabajado, nos hemos esforzado, conseguido becas, en fin, como que hay una meritocracia, ¿no? Méritos atrás de cada uno de mis logros. Y si bien eso es real, y sí es así, porque también se vale aplaudirnos nuestros logros, nuestros milestones cuando los hemos logrado, ¿no? Y o cuando nos hemos quedado en el proceso, como aplaudir el esfuerzo. Si bien eso es válido, también es importante ver que de alguna forma hemos sido privilegiados y que hay gente que despega desde otro tipo de plataformas y que les cuesta el doble de trabajo hacer lo que nosotros hemos hecho. No sé si me explico. O sea, eso significa despertar a los privilegios, ¿no? El ver que el mundo no es equitativo. El mundo en el que vivimos no es equitativo. Hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene nada, ¿no? Hay gente que hoy por hoy está resolviendo su día sin saber que van a comer sus seres queridos, ¿no? Padres de familia, mamás, que literal lo que están ingresando hoy es para comer hoy, literal. Y muchos de nosotros, muchos otros, tenemos esta posibilidad de ir ahorrando y de ir pensando en el futuro y de ir proyectando. Y hay gente que no, que vive al día. Es como ir despertando a esto, ¿no? De que si bien yo me he esforzado mucho para llegar a donde estoy, hay gente que si se esforzara la misma, pongámoslo en ecuación matemática, la misma cantidad de energía que yo le puse a esto, si hubiera personas que le pusieran esa misma energía a esto, probablemente no llegarían al mismo resultado porque su plataforma de despegue es diferente a la mía, ¿no? De alguna forma, algunos tenemos mejores recursos, ¿no? Más recursos para podernos proyectar en la vida. Y hay gente que no. Entonces, platicaba con este tema con mis alumnos esta semana. Y muchos me decían, pero pues es que ¿para qué vemos este tema si no lo podemos cambiar? O sea, es que no lo vamos a cambiar, así es el mundo, está así, desbalanceado, ¿no? Y yo les decía, ¿qué piensan los demás? ¿No? O sea, se quedan pensando, ¿no? Y es una pregunta que yo también me he hecho, o sea, ¿y luego qué? ¿Cuál es mi rol aquí? O como para qué veo este tema si no voy a cambiar el mundo, ¿no?
Y como que las reflexiones y todo el trabajo personal que se hace en este tipo de entrenamientos, que fueron 2 años muy largos de entrenamiento en este tema, es porque hay que hablar de este tema para incrementar la conciencia, porque no es algo que se va a resolver de un día para otro, pero es algo que al hablarlo va sembrando semillas de conciencia, ¿no? De que si bien puedo trabajar por ser el mejor, que ayer un alumno me decía, es que yo quiero ser el mejor en mi área y es como que yo muy individualista, yo estoy trabajando para yo ser el mejor. Y yo decía, qué padre, o sea, esto no se trata no es una teoría para la mediocridad, ¿no? Sino es, qué padre, claro, el ser humano tiene esta necesidad de esforzarse, de perfeccionarse, de avanzar, de sentir que está caminando hacia adelante. Y eso, por favor, o sea, hay que echarle los kilos a la vida, ¿verdad? Sin que sea a costa de los demás. Y ahí es donde entra esto de diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión. O sea, que lo que yo haga no sea a costa de los demás, que no me paren los hombros de otros, ¿no? Para llegar a esto que yo busco. Y siento que es lo que hemos hecho y hemos venido como perpetuando como sociedad, ¿no? El usar escalones humanos para llegar a otros puntos, ¿no? Y a veces la gente nos ayuda, nos apoya, te echa la mano y de eso se vale, o sea, es como, se vale sumar ayuda, se vale hacerse de ayuda y eso se vale, ¿no? Y se agradece y se honra. He llegado aquí por el apoyo y el soporte de estos otros. O sea, entender esto, de que nadie llega, ¿no?, a la cúspide de su vida, lo que sea que eso signifique para cada quien, sin el aporte de otras personas. O sea, nadie llega a la cúspide de su vida sin el aporte de otras personas. Siempre hay gente que te apoyó en el camino, que te ayudó, que te facilitó, ¿no? Entonces, con esta conciencia colectiva, cuando uno está en una posición de privilegio, que es yo creo que la gran mayoría estamos en una gran posición de privilegio, tenemos que voltear a las minorías vulnerables, ¿no? Y decir, oigan, ¿cómo les ayudo? Entender el sufrimiento y entender que lo que yo padezco lo padecen otras personas, ¿no? Y que hay gente que padece temas muchísimo más complicados que los míos. Es como irnos abriendo a las diferentes realidades y aterrizándolo a México, a las diferentes realidades que hay en México, ¿no? Nos quejamos mucho de los gobiernos populistas, ¿no?, de estos gobiernos asistencialistas. ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? ¿No? O sea, seguimos con un enfoque individualista, este enfoque de solo yo para mí y para los míos. Entonces necesitamos como aprender a abrir el radio de nuestro radio afectivo, y eso no quiere decir que vamos a ser best friends de todo el mundo, sino empezamos a abrirnos a estas realidades, a contextualizar, a dejarnos de ahogar en nuestros pequeños dramas cotidianos y entender que hay gente que hoy por hoy de verdad se está jugando la vida. O sea, y no es fácil, o sea, no es fácil porque hay mucho que hacer en el día a día, porque hay muchos compromisos, hay mucho ruido social, ¿no? Y así es la vida, ruidosa, y hay muchas cosas que jalan nuestra atención. Y la invitación es a parar, a crear momentos de paz, de tranquilidad, de silencio, de quietud, lo que sea que eso signifique para cada quien. Para algunos a lo mejor un día a la semana de hacer un detox de social media y de tanto estímulo, y yo a lo mejor una ida un domingo a misa, y yo a lo mejor un momento de oración en la casa, y yo un momento de meditación, y yo, cada quien sabe, o un momento de caminar en la naturaleza, de estar solo en contacto con la naturaleza. O sea, como crear estos espacios para la introspección,
de verdad ver de cómo puedo impactar de forma positiva a mi entorno. Y no solo a los míos, sino ampliar mi radio de influencia a otras personas. De verdad, ampliar el radio de influencia a otras personas. Las pequeñas acciones, otra vez mis alumnos me dicen, pero ¿para qué? O sea, es que no hay esperanza, ¿no? Y bueno, es que así se gestan los movimientos. Con solo una persona que tenga la intención, y esa contagia a otras personas. Los movimientos sociales así se gestan. Empiezan en una persona y se van ampliando, para bien y para mal, ¿verdad? Entonces ahí entra el discernimiento, el pensamiento crítico, y una frase que a mí me encanta y con eso voy a ir cerrando es: ¿tu camino tiene corazón? ¿No? Does your path has a heart? ¿Tu camino tiene corazón? ¿El camino que estamos siguiendo tiene corazón? ¿El camino que estás siguiendo tiene corazón? Hay una intención de amor, de servicio, hay una intención de comunidad, una intención colectiva, como una introspección, ¿no? Y bueno, pues partimos de ahí, y este tema tiene mucho para desmenuzarse. Esto es solo una semillita. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Me encanta leer sus comentarios. Que tengan un muy bonito día. Muchísimas gracias.